audiolibros, creepypastas, poesía gótica, paranormal y más. Nigromante. Cuando Margaret Delandre se fue a vivir a Brent Rock, el vecindario despertó al placer de un escándalo enteramente nuevo. No eran raros los escándalos relacionados con la familia Delandre o con la de los Brent de Brent's Rock, y de haberse escrito con detalle la historia del condado, los dos nombres habrían estado bien representados. Es cierto que la condición social de una y otra eran diferentes, que podían haber pertenecido a continentes distintos o a mundos distintos, pues hasta entonces jamás se habían cruzado sus órbitas. El ámbito rural entero otorgaba a los Brent una preponderancia social única, y estos se habían mantenido tan por encima de la clase acomodada a la que Margaret Delandre pertenecía, como el hidalgo español de sangre azul se eleva sobre sus colonos. Los Delandre poseían un rancio abolengo y estaban orgullosos de él a su manera, igual que los Brent lo estaban del suyo, pero la familia no se había elevado jamás por encima de la burguesía, y, aunque habían sido acaudalada en los viejos tiempos de las guerras extranjeras y la protección, sus fortunas habían mermado bajo el estrago del libre cambio y de los sosegados tiempos de paz. Se había pegado a la tierra, como solían decir los miembros más viejos, con el resultado de que había echado raíces con cuerpo y alma. De hecho, al elegir una vida de vegetales, habían florecido como florece la vegetación, germinaban y prosperaban en la buena estación, y sufrían durante la mala. Su propiedad Dunderscroft parecía haber quedado exhausta y ser un fiel reflejo de la familia que le había habitado. Esta última había ido declinando generación tras generación, si bien de cuando en cuando aparecía algún vástago inútil de insatisfecha energía, en forma de soldado o marino, el cual se abría camino hasta los grados inferiores de los distintos servicios. Deteniéndose ahí, interrumpió bien por la atolondrada valentía en la acción, o bien por esa causa destructora para los hombres que no han recibido educación o cuidados juveniles. El reconocimiento de que existe por encima de ellos una posición para la que no están preparados. Así, poco a poco, la familia decayó cada vez más, los hombres sombríos y descontentos, arruinando su salud con la bebida, y las mujeres matándose en el trabajo de la casa o contrayendo desventajosos matrimonios, o cosas peores. Con el transcurso del tiempo desapareció por entero, quedando en la Dunderscroft solo dos, Wickham Delandre y su hermana Margaret. El hombre y la mujer parecían haber heredado, en sus respectivas formas masculina y femenina, la mala tendencia de su estirpe, compartiendo los principios, aunque manifestándolos de diferentes maneras, de sombríos, pasiones, sensualidad y falta de previsión. La historia de los Brent había sido algo similar, aunque las causas de su decadencia adoptaron formas aristocráticas y no plebeyas. Ellos también habían enviado a sus vástagos a las guerras, pero sus situaciones fueron diferentes, y con frecuencia alcanzaron honores, pues sin duda eran valerosos y llevaron a cabo intrépidas hazañas, antes de que la disipación egoísta que los caracterizaba acabara de minar su vigor. El actual de familia, si es que ahora se podía llamar familia, ya que solo quedaba un miembro por línea directa, era Geoffrey Brent. Era casi el típico representante de una raza agotada, manifestando en algunos aspectos sus más brillantes cualidades y en otros su total degradación. Podría ser comparado cabalmente con algunos de esos antiguos nobles italianos a quienes los pintores han perpetuado para nosotros con su valor, su falta de escrúpulos, su refinamiento sensual, su crueldad. Era en acto el varita y el demonio en potencia. Ciertamente era gallardo, con esa belleza morena, aquilina, imponente, que tan usualmente reconocen las mujeres como dominante. Con los hombres se mostraba distante y frío,
pero con tal comportamiento jamás desanimaba al sexo femenino. Las inescrutables leyes del sexo están tan bien dispuestas que ni una mujer tímida tiene miedo de un hombre feroz y perverso. Y así es como no había mujer de ninguna categoría o clase social entre las que vivían en la circunscripción de Brent Rock que no abrigara alguna especie de secreta admiración por el apuesto libertino. Su categoría era considerable, pues el castillo de Brent Rock se alzaba abruptamente en medio de una región llana, y se le veía descollar en el horizonte desde un radio de un centenar de millas, con sus viejas torres y sus tejados enhiestos cortando el borde del bosque y la aldea, mientras Fred Brent limitó sus correrías a Londres, París y Viena, a cualquier lugar que estuviese lejos de la vista de los rumores de su tierra. La opinión se mantuvo callada. Es fácil escuchar impasible los ecos lejanos, podemos desecharlos con escepticismo o desprecio o desdén, o con la actitud que más nos acomode, pero cuando el escándalo se aproximó al lugar, la cosa fue distinta, y los sentimientos de independencia e integridad que reinan entre la comunidad, aún no totalmente maleada, lo sostuvieron y pidieron que no se expresara su condena. No obstante, se guardó una cierta reserva en todo, y no ocurrieron sobre los hechos reales más noticias que a las absolutamente necesarias. Margaret Delandre se comportaba con osadía y desenvoltura realmente atrevidas. Aceptaba su posición como probada compañía de Geoffrey Brent con tanta naturalidad que la gente llegó a creer que estaba casada secretamente con él, y por lo tanto consideraron más prudentemente contener su lengua. No fuera que el tiempo lo justificara y la convirtiera en una enemiga declarada. La única persona que hubiera podido disipar todas las dudas con su intervención se hallaba imposibilitada por las circunstancias para inmiscuirse en el caso. Wickham Delandre se había pelado con su hermana. Puede que fuera ella quien se peló con él, y se hallaban en términos, no ya de paz armada, sino de odio declarado. La pelea había ocurrido antes de que Margaret decidiera irse a Brent Rock. Estuvieron a punto, ella y Wickham, de llegar a las manos. Desde luego hubo amenazas por parte de uno y otro, y al final Wickham era un arrebatado de apasionamiento. Le ordenó a su hermana que se marchara de la casa. En el umbral de ella se había detenido un momento para lanzar una dura amenaza a Wickham, diciéndole que lloraría de vergüenza y desesperación hasta la última hora de su vida por la acción que cometía en este día. Pasaron unas semanas, ya creía el vecindario que Margaret se había marchado a Londres, cuando apareció de pronto paseando a caballo con Geoffrey Brent, y todos los vecinos supieron antes del anochecer que se había ido a vivir a Brent Rock. No fue motivo de sorpresa que Brent hubiera regresado inesperadamente, pues esa era su costumbre habitual. Ni aun su propia servidumbre sabía cuándo esperarle, dado que existía una puerta secreta, de la que solo él poseía la llave, por donde entraba a veces sin que nadie en la casa se enterara de su llegada. Esta era la manera usual de aparecer tras una ausencia prolongada. Wickham Delandre se puso furioso al saber de la noticia, juró vengarse, y para mantener la cabeza al nivel de su pasión, bebió más que nunca. Trató de ver varias veces a su hermana, pero ella se negó desdeñosamente a recibirlo. Intentó entrevistarse con Brent y también recibió una negativa. Entonces trató de detenerlo en el camino, pero sin resultado, pues Geoffrey no era un hombre a quien se podría detener en contra de su voluntad. Los dos hombres llegaron a tener varios encuentros, y aunque podrían haber tenido muchos más, fueron evitados. Finalmente Wickham Delandre se sumió en una hosca y vengativa aceptación de la situación. Ni Margaret ni Geoffrey eran de temperamento pacífico y no tardaron en empezar las discusiones entre ambos. Una cosa acarrea la otra, y el vino manaba en abundancia en Brent Rock. A veces las discusiones tomaban un cariz áspero, intercambiaban amenazas en un lenguaje intransigente que sobrecogía a los criados que lo oían. Pero estos altercados terminaban generalmente como terminaban las disputas domésticas, con la reconciliación y un respeto mutuo y proporcional a su manifestación. Cierta clase de personas en todo el mundo consideraban la disputa en sí como una cuestión de interés absorbente, y no hay razón para creer que las condiciones domésticas minimicen su poder.
Geoffrey y Margaret a veces se ausentaban de Brent's Rock, y en cada una de dichas ocasiones Wickham Delandre también se ausentaba, pero por lo general se enteraba de la ausencia de ellos 2 días después, y era demasiado tarde para que les sirviera de algo, pues cada vez regresaba a casa con una disposición de ánimo más tenebrosa y disgustada que la anterior. Finalmente llegó un tiempo en que la ausencia de Brent's Rock se hizo más prolongada que nunca. Unos días antes había tenido una discusión que había excedido en acritud a todas las demás, pero esta también había concluido con una reconciliación, hablando de un viaje al continente en presencia de los criados. Un día después Wickham Delandre también se marchó y tardó algunas semanas en regresar. La gente observó que venía pletórico de una nueva importancia, satisfacción, exaltación, a la que no sabían cómo calificar. Se dirigió directamente a Brent Rock y solicitó ver a Geoffrey Brent, y cuando le informaron que no había regresado aún, dijo con una torva decisión que los credos no dejaron de notar: «Volveré, mi noticia es segura, puedo esperar», y se fue. Pasaron semanas tras semana y mes tras mes. Luego surgió un rumor, confirmado después, con el cual había sufrido un accidente en el valle de Zermatt. Cuando cruzaban un paso peligroso, el coche ocupado por una dama inglesa y el conductor habían caído por un precipicio. El señor Geoffrey Brent se había salvado afortunadamente porque iba delante, ayudando a los caballos a subir la cuesta. Dio parte de lo ocurrido y se llevó a cabo la búsqueda. El antepecho destrozado, la calzada llena de baches, las huellas de los caballos en la pendiente donde habían luchado antes de precipitarse finalmente en el torrente. Todo hablaba del triste desenlace. Era la estación húmeda y habían caído mucha nieve durante el invierno, de suerte que el río bajaba más crecido que de costumbre y los remansos de la corriente estaban congelados. Se llevó a cabo una búsqueda completa. Por fin encontraron el coche destrozado y el cadáver de uno de los caballos de un remanso. Más tarde descubrieron el cuerpo del conductor en la arenosa y desolada orilla del torrente cerca de Tash. Pero el cuerpo de la dama, así como del otro caballo, habían desaparecido por completo. Probablemente lo que quedó de ellos había sido arrasado entre los remolinos del Ródano hacia el lago Ginebra. Wickham Delandre hizo todas las averiguaciones posibles, pero no consiguió descubrir rastro alguno de la desaparecida. Entonces, sin embargo, en los registros de diversos hoteles, los nombres del señor Geoffrey Brent y señora, y erigió una lápida en Zermatt, en memoria de su hermana con su nombre de casada. Colocó otra en la iglesia de Bretten, parroquia en la que estaban situadas las propiedades de Brent Rock y Darnescroft. Transcurrió aproximadamente un año, después del cual se disipó la excitación sobre el asunto, y todo el vecindario se fue acostumbrando a la idea. Brent seguía ausente y Delandre estaba cada vez más bebido, más huraño y más deseoso de venganza. Luego aconteció una nueva conmoción. En Brent's Rock empezaron a disponer las cosas para recibir a una nueva señora. El propio Geoffrey anunció oficialmente, mediante una carta al vicario, que se había casado unos meses antes con una dama italiana, y que en ese momento regresaban al hogar. Con este motivo, un pequeño ejército de operativos invadió la casa. Sonaron el martillo y el cepillo de carpintero, y el olor a cola y pintura impregnaron el ambiente. Una de las salas del viejo edificio, la del sur, fue enteramente reconstruida. Luego, el nutrido equipo de operarios se marchó, dejando tan solo los materiales para la obra del viejo salón, en espera de que Geoffrey Brent regresara, pues había encargado que se decorara únicamente bajo una mirada. Geoffrey trajo consigo bocetos muy concretos del salón de la casa del padre de su esposa, porque deseaba reproducir para ella el lugar al que había estado acostumbrada. Como debía reconstruirse enteramente el artesonado, trajeron del salón así como una gran recipiente o caja de madera para mezclar la cal, que fue depositada en saco salado. Cuando llegó la nueva señora de Brent's Rock, se echaron al vuelo las campanas de la iglesia y hubo un júbilo general. Era una hermosa criatura, llena de esa poesía, fuego y pasión del sur, y las pocas palabras inglesas que habían aprendido las pronunciaban con tal dulzura y graciosa torpeza que se ganó los corazones de la gente, tanto por la música de su voz como por la tierna belleza de sus ojos.
Geoffrey Brent parecía más feliz que nunca, pero había en su rostro una sombra oscura, ansiosa, que resultaba nueva para quienes la conocían de antiguo, y a veces se sobresaltaba como un ruido imperceptible para los demás. Y así pasaron los meses, y empezó a recorrer el rumor de que la propiedad de Brent's Rock iba a tener un heredero. Geoffrey era muy cariñoso con su esposa, y el nuevo lazo que crecía entre ellos parecía suavizar su carácter. Se tomaba más interés por sus colonos y sus necesidades del que se había tomado jamás, y no faltaban las obras de caridad tanto por el primogénito como por su esposa. Parecía haber depositado todas las esperanzas en el niño que iba a nacer, y al mirar hacia el futuro, la oscura sombra que se había posesionado de su rostro se iba disipando gradualmente. Entretanto, Wickham Delandre no había hecho más que alimentar su venganza. En lo más hondo de su corazón había concebido un depósito de venganza que solo esperaba la oportunidad para cristalizarla y adquirir forma definitiva. Su vaga idea giraba de alguna manera en torno a la esposa de Brent, pues sabía que la mejor manera de herirle era a través de aquellos a quienes amaba, y los tiempos venideros parecía traer en sus entrañas la oportunidad que él anhelaba. Una noche estaba sentado en el aposento de su casa. Hubo una época en que había sido una estancia elegante a su manera, pero al tiempo había hecho sentir sus efectos y ahora era poco menos que un montón de ruinas, sin dignidad ni pintoresquismo de ningún género. Wickham había estado bebiendo bastante y se hallaba más que medianamente embotado. Creyó haber oído un ruido como de alguien en la puerta y alzó los ojos. Luego gritó con voz ronca que pasara, pero no obtuvo respuesta. Gruñó una blasfemia y reanudó sus libaciones. A continuación perdió la noción de lo que le rodeaba y se sumió en un estado de estupor, pero despertó súbitamente al descubrir que tenía ante sí a alguien o algo que parecía una destrozada y espectral edición de su hermana. Durante unos momentos Wickham se sintió presa de una especie de temor. La mujer que tenía delante, con los rasgos desfigurados y los ojos llameantes, no parecía un ser humano, y lo único que verdaderamente la hacía asemejarse a su hermana, tal como ella lo había sido, era su ambulante cabellera de oro, si bien estaba vetada de hebras grises. Ella dirigió a su hermano una mirada larga, fría, y él a su vez la contempló también y empezó a darse cuenta de la realidad de su presencia. Al sentir renacer el odio que le había tenido brotándole una vez más del corazón, toda la callada pasión del año transcurrido pareció concentrarse en su voz al preguntarle: ¿por qué has venido? Tú estás muerta y enterrada. Estoy aquí, Wickham Delandre, no porque sienta cariño por ti, sino porque odio a otro más que aún de lo que tú le odias. Una intensa cólera ardía en sus ojos. ¿Por qué?, preguntó con un gruñido tan feroz que incluso la mujer se sobresaltó al instante, hasta que recuperó la calma. Sí, por él, contestó, pero no te equivoques, mi venganza es solo mía, y únicamente quiero que me ayudes. Wickham preguntó súbitamente: ¿te casaste? El desfigurado rostro de la mujer se abrió en una horripilante parodia de sonrisa. Fue una mueca espantosa, pues sus rasgos descompuestos y sus cosidas cicatrices adoptaron las más extrañas formas y colores, y aparecieron surcos blanquecinos como músculos contraídos sobre viejas cicatrices. ¿Quieres saberlo? Halagaría tu orgullo saber que tu hermana estaba verdaderamente casada. Bueno, pues no lo sabrás. Esa fue la venganza que me tomé contigo, y no pienso cambiarla ni un pelo. He venido esta noche simplemente para hacer saber que estoy viva, de modo que si estoy víctima de cualquier violencia en la casa que pienso visitar, tú serás testigo. ¿A dónde vas?, preguntó el hermano. Eso es asunto mío, y no tengo la menor intención de decírtelo. Wickham se incorporó, pero el alcohol lo tenía vencido y se tambaleó y cayó. Tendido como estaba en el suelo, anunció a su hermana su intención de seguirla, y en una explosión de humor atribalario le dijo que la seguiría en la oscuridad, guiándose por la luminosidad de su pelo y su belleza. Entonces Margaret se volvió hacia él y le dijo que había otros, además de él, que lamentarían su pelo y su belleza. Como él, sisió Margaret, porque el cabello perdura, aunque la belleza se haya ido. Cuando soltó la rueda y nos precipitó al torrente,
Poco pensó en mi belleza. También la suya se habría cubierto de cicatrices, de haber rodado como yo por las rocas del Visp, y se habría helado con el hielo que arrastraba la corriente. Pero tengan cuidado, que va a cumplirse su tiempo. Y con un gesto feroz abrió la puerta de par en par y se sumergió en la oscuridad. Esa misma noche más tarde, la señora Brent, que se hallaba dormida solo a medias, se despertó súbitamente y le dijo a su esposo: «Geoffrey, ¿no has oído ruidos de cerradura debajo de la ventana?». Pero Geoffrey, aunque ella creyó que él también se había sobresaltado por el ruido, parecía profundamente dormido y respiraba pensadamente. La señora Brent se adormiló de nuevo, pero otra vez se despertó y vio que su esposo se había levantado y estaba a medio vestir. Estaba moralmente pálido, y cuando la luz de la lámpara que tenía en la mano iluminó su semblante, ella se alarmó al ver la mirada que había en sus ojos. «¿Qué ocurre, Geoffrey? ¿Qué haces?», preguntó. «Shh, pequeña», contestó él con voz extraña y áspera. «Duerme, estoy desvelado y quiero terminar un trabajo que he dejado a medias». «Tráelo aquí, esposo», dijo ella. «Estoy sola y tengo miedo cuando tú no estás». Por toda respuesta, él se limitó a besarla y salió cerrando tras de sí. Ella permaneció un rato despierta. Luego la naturaleza hizo valer sus derechos y la joven esposa se durmió. Súbitamente se sobresaltó, desvelada por completo, con la impresión en sus oídos de un grito apagado que procedía de un lugar no muy lejano. Saltó de la cama, corrió a la puerta y escuchó, pero no oyó ningún ruido. Se sintió alarmada por su marido y lo llamó: «¡Geoffrey! ¡Geoffrey!». Un momento después se abrió la puerta del gran salón y apareció Geoffrey, pero sin su lámpara. «Shh», dijo una especie de susurro, y su voz era áspera y grave. «Shh, vete a la cama. Estoy trabajando y no debes interrumpirme. Vete a la cama, no vayas a despertar a toda la casa». Con el corazón estremecido, pues la rudeza de la voz de su esposo era nueva para ella, subió a la cama y se metió en ella temblando, demasiado asustada para llorar y atenta a cualquier ruido. Hubo un largo silencio y luego oyó el golpetear de una herramienta de hierro. Después sonó el impacto de una pesada losa al caer, seguido de una maldición sofocada. Después el ruido de algo llevaba a rastras y luego más ruido de piedra sobre piedra. La joven esposa permaneció todo el tiempo en la cama, muerta de miedo y con el corazón palpitante violentamente. Oyó una especie de extraños arañazos y luego volvió a reinar el silencio. Se abrió la puerta súbitamente y apareció Geoffrey. Su esposa parecía dormida, pero entre las pestañas ella vio cómo Geoffrey se lavaba las manos manchadas de algo blanco que parecía cal. A la mañana siguiente, Geoffrey no hizo alusión alguna de la noche anterior, y ella tuvo miedo de preguntar nada. Desde ese día una sombra pareció abatirse sobre Geoffrey Brent. Ni comía ni dormía. Como había sido costumbre, se renovó el hábito de volverse de pronto como si alguien le hablara por detrás. El viejo salón parecía ejercer en él una especie de fascinación. Solía visitarlo varias veces al día, pero se impacientaba si alguien entraba en él, aunque fuera su esposa. Cuando el capataz del arquitecto vino a preguntar qué día debía reanudarse los trabajos, se encontró con que Geoffrey había salido a pasear a caballo. El hombre encontró en el salón al regresar a Geoffrey. Un criado informó a éste de su llegada. Con un espanto juramento empujó a un lado al criado y echó a correr hacia el viejo salón. El operador se encontró con él casi en la puerta. Geoffrey irrumpió en la pieza y el hombre corrió tras él. Entonces se excusó. «Perdón, señor, pero desearía hacerle unas preguntas. He mandado que trajeran 12 sacos de cal, pero acabo de comprobar que aquí solo hay 10. «Que se vayan al infierno los 10 sacos y los 12 también», fue la réplica incomprensible y desagradable. El capataz se quedó sorprendido y trató de cambiar la conversación. «He visto, señor, que hay un pequeño estropicio que debe haber hecho nuestro personal, pero el jefe lo mandará a arreglar a su costa». «¿A qué se refiere?» «A la losa de la chimenea, señor. Algún idiota que ha debido poner encima un andamio y lo ha rajado por el centro. Y eso que es más gruesa de lo que usted puede imaginar y resiste lo que sea».
Geoffrey guardó silencio durante un minuto entero y luego dijo con voz reprimida y en otro tono mucho más suave: «Diga a sus hombres que quiero que suspendan los trabajos del salón por el momento. Quiero dejarlo como está un poco de más de tiempo». «Muy bien, señor. Enviaré a unos cuantos peones para que se lleven los andamios y los sacos de cal y ordenen esto un poco». «No, no», dijo Geoffrey. «Déjenlo todo como está. Ya le mandaré el aviso de cuándo tiene que continuar la obra». Y así se marchó el encargado y le comentó a su jefe: «Enviaré la cuenta del trabajo que se lleva hecho, señor. Me parece que en esa casa andan mal de dinero». Una o dos veces intentó Delandre detener a Brent en el camino, y por último, viendo que no podía conseguir su propósito, siguió cabalgando detrás del carruaje, gritando: «¿Qué le ha pasado a mi hermana y esposa suya?». Geoffrey fustigó los caballos y los puso al galope, y el otro, viendo por la palidez de su rostro y el desfallecimiento fugaz de su esposa que había logrado lo que quería, le miró con gesto sombrío, soltó una risotada y se alejó. Esa noche, al entrar Geoffrey en el salón, pasó junto a la gran chimenea e inmediatamente retrocedió sobresaltado, emitiendo un grito ahogado. Luego, con un gran esfuerzo, se sobrepuso y salió, regresando con una luz. Se inclinó sobre el hueco de la chimenea para ver si la luz de la luna, que entraba a través del polícromo ventanal, le habría engañado. Entonces, con un gemido de angustia, cayó de rodillas. Allí, evidentemente a través de la grieta de la losa, sobresalía una multitud de hebras de cabello dorado veteando de gris. Se sobresaltó al oír un ruido en la puerta y al mirar vio a su esposa de pie en el umbral. En la desesperación del momento decidió evitar que lo descubriera y, encendiendo una cerilla con la lámpara, agachó y quemó el pelo que sobresalía por la losa rota. Luego se incorporó lo más impasible que pudo, simulando sorpresa al ver que su esposa estaba junto a él. Durante la semana siguiente, Geoffrey vivió en una constante agonía, pues ya por accidente o por intención no pudo encerrarse solo en el salón en ningún momento. Cada vez que entraba, el cabello había crecido de nuevo a través de la grieta, y se vio obligado a vigilar para que no descubrieran su terrible secreto. Trató de salir en busca de alguna cavidad fuera de la casa donde esconder el cuerpo de la mujer asesinada, pero siempre le interrumpía a alguien. Y una de las veces, cuando salía por la puerta secreta, se encontró con su esposa, quien empezó a preguntarle sobre dicha puerta, manifestando su sorpresa al no tener ni idea de la llave que ahora él le enseñaba de tan mala gana. Geoffrey amaba a su esposa tierna y apasionadamente, de modo que cualquier posibilidad de que descubriese sus espantosos secretos y aún de que recelara de él, lo llenaba de angustia, y cuando pasaron un par de días pudo llegar a la conclusión de que su mujer sospechaba algo. Esa misma tarde ella entró en el salón, después de su paseo a caballo, y lo encontró sentado taciturno junto a la chimenea vacía. Le habló directamente. «Geoffrey, he estado hablando con ese tal Delandre y dice cosas horribles. Me ha contado que hace una semana fue su hermana a su casa, hecha una ruina y una sombra de lo que había sido, conservando únicamente su pelo de antes, y que le anunció una perversa intención. Me ha preguntado dónde está, y oh, Geoffrey, ella está muerta. Así que, ¿cómo pudo haber vuelto? Oh, tengo miedo, y no sé dónde dirigirme». Como respuesta, Geoffrey estalló en un torrente de blasfemias que le hicieron estremecer. Maldijo a Delandre y a su hermana y a toda su estirpe, y de manera especial profirió una sarta de maldiciones contra su dorada cabellera. «Oh, shh, shh», dijo ella, y luego se quedó callada, pues temía a su marido cuando veía el pernicioso efecto de su mal humor. Geoffrey, en medio del torrente de ira, se levantó y se alejó de la chimenea, pero se detuvo de pronto al ver la mirada de renovado terror en los ojos de su esposa. Siguió esa mirada con la vista y entonces se estremeció también, pues sobre la losa de la chimenea había una franja dorada formada por las puntas de los cabellos que sobresalían de la grieta. «Mira, mira», chilló ella, «es el espectro de algún muerto. Vamos, vamos». Y haciendo a su marido de la muñeca con frenético arrebato, lo sacó de la habitación. Esa noche ella fue presa de una fiebre abrasadora. El médico del lugar acudió inmediatamente y telegrafió a Londres pidiendo ayuda especial.
Joffrey estaba desesperado y con la angustia provocada por el peligro que corría su joven esposa, casi se olvidó de su crimen y sus consecuencias. Por la noche, el médico tuvo que ausentarse para asistir a otros pacientes, pero dejó a Joffrey al cuidado de su esposa. Sus últimas palabras fueron: recuerde que debe seguirle la corriente hasta que yo venga por la mañana, o hasta que otro médico se haga cargo de su caso. Lo que debe evitar ante todo es que sufra otra emoción intensa. Procure que esté abrigada. No puede hacerse nada más. Avanzada la noche, cuando la servidumbre de la casa ya se había retirado, la esposa de Joffrey se levantó de la cama y llamó a su marido. «Vamos», dijo, «vamos al viejo salón. Yo sé de dónde sale el oro. Quiero verlo crecer». Joffrey, por un lado, hubiera deseado detenerla, pero por otro temía por su vida o su juicio y para que no le gritara en un paroxismo de terrible sospecha. Y viendo que era inútil tratar de disuadirla, la envolvió en una abrigada manta y la acompañó al viejo salón. Cuando hubieron entrado, ella se volvió y cerró la puerta con llave. «No queremos extraños con nosotros. 3 esta noche», susurró con una sonrisa desmayada. «Nosotros 3, pero si solo somos 2», dijo Joffrey con un estremecimiento. Tuvo miedo de añadir más. «Siéntate aquí», dijo su esposa apagando la luz. «Siéntate junto a la chimenea y mira cómo crece el oro. La luz de plata de la luna tiene celos. Mírala cómo se desliza por el suelo hacia el oro, nuestro oro». Joffrey miró con creciente horror y vio que durante las horas que habían transcurrido, el dorado cabello había vuelto a emerger por la grieta de la losa, y su esposa, acercando su silla junto a él, se inclinó y apoyó la cabeza sobre su hombro. «Ahora no te muevas, cariño», dijo ella. «Quedémonos aquí y vigilemos. Así descubriremos el secreto del oro creciente». Joffrey se rodeó con su brazo y guardó silencio, y mientras la luz de la luna se deslizaba por el suelo, ella se quedó profundamente dormida. Joffrey temía despertarla, así que siguió sentado, mudo, desdichado, mientras transcurrían las horas. Ante sus ojos horrorizados, el dorado cabello de la grieta crecía y crecía, y a medida que aumentaba sentía más el frío de su corazón, hasta que finalmente no tuvo fuerza para moverse, y siguió sentado con sus aterrados ojos clavados en lo que era su perdición. Por la mañana, cuando llegó el médico de Londres, no pudieron encontrar ni a Joffrey ni a su esposa. Registraron todas las habitaciones, pero sin resultado. Como último recurso, abrieron la gran puerta del salón y presenciaron un espectáculo desagradable y macabro. Allí, junto a la chimenea vacía, Joffrey Breen y su joven esposa se hallaban sentados, fríos, blancos y muertos. El rostro de ella estaba sereno y tenía los ojos cerrados en actitud dormida, pero el rostro de Joffrey era una visión que hizo estremecer a todos los presentes. En él había una expresión de inefable horror. Tenía los ojos abiertos y vidriosos, miraban a sus pies, los cuales estaban enredados en unas trenzas de dorado cabello veteado de gris, que salían de una grieta que tenía la losa de la chimenea.